Hace muchos años, siendo yo un joven, mi padre compró una hacienda. Si bien habían algunas vacas, ovejas y algunos cultivos, mi padre nunca tuvo la intención de explotarla comercialmente. Quería un lugar donde ir los fines de semana y durante las vacaciones. Lo primero que hizo fue vender los animales y la cosecha. Luego sembró árboles por todo el terreno que con los años se convirtieron en nuestro bosque privado. Compró algunos caballos, unas motos y mandó a construir una piscina. La hacienda se convirtió así en nuestro centro vacacional personal. Mis padres, mis tíos, mis primos y muchos de mis amigos fueron invitados constantes. Pasamos muy gratos momentos en la hacienda. Pero hubo un momento en que dejamos de ir a la hacienda por un hecho perturbador que ocurrió una vez. Hará de esto unos 15 años. Aún no había casado con mi actual esposa. En ese tiempo éramos novios. En aquella oportunidad invitamos a todos nuestros amigos para celebrar el cumpleaños de uno de mis primos. Jóvenes e inconscientes como éramos, hicimos muchas locuras, pero eso iba a dejar una marca indeleble en nosotros. Todo comenzó con un inocente juego. Hicimos dos bandos. Unos se escondieron en el bosque, los otros éramos los encargados de encontrarlos. Aunque todos estábamos claros que lo que buscábamos en realidad era pasar a tiempo a solas con nuestras novias. El juego se hizo más interesante cuando uno de mis primos propuso que el equipo que perdiera tendría que cumplir con las penitencias que el ganador le impusiera. Así pasamos toda la tarde, unos escondiéndose, otros recorriendo el bosque tratando de encontrarlos. Algunos fueron muy elementales y los encontramos casi de inmediato, pero Jorge, Antonio y Luis fueron más astutos y tardamos horas en hallarlos. A Luis lo encontramos en la parte alta de una caballeriza abandonada. Se había escondido bajo una pila de heno. Antonio se había escondido en la laguna artificial. Había tenido la genial idea de sumergirse en el agua y permanecer allí gracias a una pajilla que utilizó para poder respirar. Pero a Lucía, quien era mi novia en ese tiempo, no le pareció lógico que hubiera una pajilla entre las algas a orillas de la laguna. Así fue que lo descubrimos. Pasamos casi una hora riéndonos de la ocurrencia y de la manera en que Lucía lo descubrió. Solo faltaba Jorge. Recorrimos gran parte de la hacienda buscándolo y no dábamos con él. Llegó la noche y comenzamos a preocuparnos. Busqué a mi padre para que nos acompañara con su vehículo todoterreno. Después del esperado sermón por nuestra irresponsabilidad, comenzamos a recorrer de nuevo la hacienda. Pero nada quedábamos con Jorge. No quedó más remedio que llamar a las autoridades. Llegaron policías, equipos de rescate y bomberos. Todos recorrían la hacienda en medio de la noche. Parecía un espectáculo fantasmagórico, toda esa cantidad de hombres alumbrando en la oscuridad con sus linternas. Los ladridos de los perros que olfateaban rastros se oían a cientos de metros. Pasó la noche. En la mañana la búsqueda continuó. Se utilizaron helicópteros, se dragó la laguna artificial, se peinó hombro a hombro toda la hacienda, pero Jorge nunca apareció. Se manejaron muchas hipótesis, desde que fue víctima de algunos animales salvajes que se lo habían comido, un secuestro, y alguien incluso lanzó la idea de que había sido abducido por alienígenas. Lo cierto es que pasaron los años y jamás supimos lo que le pasó a Jorge. Después de eso no volvimos a ir a la hacienda. Mi padre incluso pensó en venderla alguna vez. La desaparición de Jorge era una carga muy pesada y las pocas veces que tuvimos que ir a la hacienda por algún trabajo, los sentimientos de culpa y tristeza nos embargaban a todos. Mi madre murió hace 5 años. Hace unos meses murió mi padre. Como soy hijo único me tocó hacer todos los trámites de la herencia. Una vez finalizado todo el papeleo y el pago de impuestos correspondientes, tomé posesión de todos los bienes de la familia. Entre ellos estaba por supuesto la hacienda. Y si algo tenía claro es que la vendería lo antes posible. Contacté para ello a una agencia de bienes raíces. Yo no quería tener nada que ver con esa propiedad. Pero, al estar tanto tiempo abandonada, la casa, la piscina, los establos, las caminerías y la laguna estaban muy deterioradas. Por lo que la agencia me aconsejó que las reparara para que pudiera venderla a un mejor precio. Más allá de los sentimientos encontrados que tenía con respecto a la hacienda, tampoco era la idea perder dinero. Reuní valor y voluntad y un fin de semana decidí ir a la hacienda para hacer una lista de todo lo que había que reparar y así pedir un presupuesto. Salí de la carretera y tomé el angosto camino de tierra que conducía a la hacienda. Al llegar, el portón de entrada estaba en el piso. Como fui solo, me costó mucho mover la pesada reja para poder pasar con mi carro. Al llegar a la casa, esta se veía muy mal. La entrada estaba tomada por la maleza.
La pintura se había caído y el suelo alrededor de la casa estaba cubierto por las escamas de la pintura caída. Algunas ventanas estaban rotas. El porche estaba caído de un lado. El espectáculo era lamentable. La piscina era un lodazal verdoso y maloliento. Las caminerías casi habían desaparecido bajo la avanzada inmisericordia de la maleza. En ese momento me di cuenta que era mejor venderla por lo que me ofrecieran antes de embarcarme en una restauración que sin dudas tomaría meses y me costaría una buena cantidad de dinero. Entonces decidí irme. Lo mejor sería olvidarme para siempre de la hacienda. Antes de irme quise dar una última vuelta por el terreno. A pesar del doloroso hecho de la desaparición de Jorge, aún conservaba algunos gratos recuerdos de los momentos felices que pasé en la hacienda. Al primer lugar que fui fue a la laguna. Me dio una profunda tristeza ver el estado en que se encontraba. Su caudal se había reducido a menos de la mitad, y el agua se había convertido en un líquido negruzco con apariencia espesa. Cuántos momentos felices se ahogaron en esa laguna el día que Jorge desapareció. Luego fui a dar una vuelta por los caminos del bosque, donde solíamos ocultarnos ante las vistas curiosas cuando queríamos estar a solas con nuestras novias. Cuántas veces me escapé con la que hoy es mi esposa, cuántos momentos de complicidad vivimos en ese bosque. Es una lástima que mis futuros hijos no puedan disfrutar de la hacienda. Llegó el momento de irme. Tomé el camino largo, el que rodea el bosque y llegué a la casa por la parte de atrás. En un momento me pareció que me había perdido, o que tal vez había cruzado sin querer a la hacienda que colinda con la nuestra. Pero más adelante pude ver parte del alambrado que las divide. Aún estaba en mi hacienda, pero ese lugar no se me hacía conocido. Seguramente cambió tanto con el tiempo que ya no lo tenía claro en mi mente. Luego de dar una curva muy cerrada que tampoco recordaba, vi al fondo de un claro una pequeña cabaña. No recordaba haberla visto nunca. Revisé los alrededores buscando comprobar que aún estaba en mi propiedad. En efecto lo estaba. Estaba del lado correcto de la cerca perimetral. Pero, ¿cómo era que nunca había visto esa cabaña? Busqué entre mis recuerdos, pero pensé que al estar tan alejada de la casa habríamos ido alguna vez y nunca volvimos. Pero nada, estaba seguro de que nunca la había visto. La curiosidad le ganó a la sensatez y fui hasta la cabaña. Extrañamente el camino de tierra se encontraba en buen estado. La cabaña, a pesar de verse muy antigua, estaba conservada. La madera de la que estaba hecha en algunos lugares se veía cuarteada, pero aún fuerte. Me paré frente a la puerta dudando si entrar o no, y de nuevo ganó la curiosidad. La puerta se abrió con un suave empujón. Adentro no había nada, ni un mueble, pero estaba limpia. Uno espera que un sitio así esté lleno de polvo y telarañas, inclusive insectos de todo tipo y hasta algún roedor. Pero nada. Parecía que a través de los años alguien se había encargado de mantenerla limpia y en buen estado. Una brisa fría sopló desde afuera y cerró la puerta. Eso me asustó un poco y de inmediato fui a abrirla. Cuando tomé el pedazo de madera que hacía las veces de pomo, oí una voz detrás de mí. Por fin me encontraste. Un escalofrío recorrió mi espalda e hizo que se me pusiera la piel de gallina. No daba crédito a mis oídos. Era la voz de Jorge. La recordaba con claridad. Quedé paralizado unos segundos. No sabía si voltear a ver o salir corriendo de allí. Sea lo que fuera, ese no podía ser Jorge. Entonces volteé. En efecto, allí no había nadie. Para calmarme pensé que mi mente me había jugado una mala pasada. Los sentimientos de culpa y tristeza seguían vivos en mí, y seguramente al estar allí, en el sitio donde Jorge desapareció, creí escuchar su voz. Me di media vuelta para salir de la cabaña, pero otra vez escuché esa voz. Por favor, no te vayas. Casi me traicionaron mis esfínteres de la impresión y del miedo. Sin voltear e involuntariamente pregunté, ¿Jorge? Sí, soy yo, respondió la voz, y luego dijo, por favor, ayúdame. ¿Dónde estás? No te veo. Lo sé, estoy detrás de ti. Giré, recorrí la pequeña cabaña con la vista. Con mucho miedo y temblando pregunté, ¿qué haces aquí? Jorge me respondió, estoy atrapado. En ese momento un pensamiento me atormentó. Estoy hablando con un fantasma. O era solo mi imaginación, o tal vez los sentimientos encontrados que sentía al estar en la hacienda me estaban haciendo delirar. Pero de nuevo lo escuché. Ayúdame a salir de aquí. En ese punto ya el miedo y el escalofrío recorrían mi cuerpo como una corriente espectral. Aún no sé cómo pude contestar. ¿Cómo te puedo ayudar? Busca debajo de la ventana del fondo. Me acerqué a la ventana del fondo.
pero aparte del suelo de tierra compactada, allí no había nada. Jorge volvió a hablar. Tienes que escarbar. Estaba parado allí de cara a la ventana viendo al piso. No sabía qué hacer. Luchaba contra el miedo, con esa voz que me hablaba y con la racionalidad que me decía que lo que estaba pasando era imposible. Tienes que escarbar, insistió Jorge, pero apúrate, él puede regresar. ¿Quién?, pregunté. Escarba, por favor, escarba. Ante la insistencia empecé a escarbar. Primero con el pie. Al apartar un poco de tierra sentí algo sólido. Entonces me agaché. Apenas escarbé unos centímetros y encontré un cráneo. Al escarbar un poco más me encontré con los restos de una camisa. De inmediato la reconocí. Era la camisa que tenía Jorge el día que desapareció. En ese momento sentí una sombra acercándose detrás de mí. Giré la cabeza para ver de quién se trataba, pero lo único que vi fue un grueso madero estrellándose contra mi cabeza. Mi recorrido mientras caía al suelo, y desde allí a Jorge, que sentado en el piso con la espalda pegada a la pared, veía en dirección a mi agresor. Cuando desperté estaba sentado en el suelo de tierra de la cabaña. Al lado mío estaba Jorge. Ahora sí lo veía. Tenía la misma apariencia de joven veinteañero que cuando desapareció. Entonces Jorge señaló hacia un montículo de tierra que se veía que había sido removido recientemente y me dijo: te dije que te apuraras. Ahora los dos estamos atrapados aquí. Apenas Julio cumplió la mayoría de edad, se alistó en las Fuerzas Armadas. Desde muy niño su sueño había sido ser soldado. Después de cumplir con los 18 meses del servicio militar obligatorio, se asimiló al ejército. Dentro de las Fuerzas Armadas, Julio se sentía como pez en el agua. En definitiva, había nacido para la vida militar. Su capacidad, entrega y alto desempeño en sus labores lo llevaron a ser seleccionado para una importante misión de paz en un área en conflicto. Su tarea era patrullar y ayudar a mantener el orden en uno de los más importantes cruces de caminos y garantizar así la comunicación terrestre entre todas las zonas de ese país. El tiempo que estuvo destacado allí, todo transcurrió con normalidad. Julio junto a su pelotón habían hecho un buen trabajo y había llegado el momento de regresar a casa. Allá lo esperaban sus padres y su novia Isabel, con la que ya tenía planes para casarse. Además, sería condecorado y ascendido a sargento, gracias a su buen desempeño. Faltaban apenas 2 días para finalizar su misión. Se había corrido la voz de que algunos rebeldes se movilizaban por el área con intenciones de atacar los puestos de vigilancia, por lo que todos estaban en máxima alerta. Los patrullajes se hicieron más numerosos y más extensos, previendo cualquier eventualidad. La trágica noche en que todo sucedió, Julio y sus compañeros hacían su última ronda de patrullaje. Conversaban alegremente acerca de lo primero que harían al llegar a casa. Todo había transcurrido en paz hasta ese momento. Un agudo silbido rasgó el silencio de la noche. Luego, una fuerte explosión hizo volar por los aires cuerpos, metrallas, metales retorcidos. Los 6 hombres de la patrulla quedaron desperdigados y destrozados alrededor de los restos de un vehículo despedazado por el certero impacto de un mortero. Julio desde el suelo veía las estrellas en el oscuro cielo de la noche. Pensó que eran más bellas de lo que él recordaba. Las piedras y los escombros debajo de él lastimaban su espalda, pero no podía moverse de allí. El silencio, un agobiante y casi sólido silencio reinaba mientras el fuego, el humo y las partes de cuerpos destrozados por la explosión le servían de telón de fondo. Al final, la oscuridad implacable se derramó sobre él y perdió el sentido. Despertó en un hospital de campaña. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro atendiendo heridos. Aún no comprendía lo que había pasado, hasta que vio en el catre que estaba a su lado el cuerpo masacrado de su compañero. Solo había quedado intacta su cara, que inexplicablemente conservaba la sonrisa de sus últimos segundos de vida. Junto al catre, donde estaba acostado, había una nevera portátil cerrada y sellada con cinta de embalar, y una gran hoja blanca en la tapa donde estaba escrito su nombre. Una enfermera se paró al pie de su cama y le preguntó cómo se sentía. «¿Cómo cree que me siento? No es evidente», respondió él. «Fue una pregunta retórica. Solo quería iniciar conversación con usted», dijo la enfermera mientras se acercaba a su hombro izquierdo. La mujer retiró con cuidado las primeras capas de vendaje y de inmediato Julio vio lo que le había pasado.
Había perdido su brazo izquierdo en la explosión. Después del impacto inicial, Julio miró la nevera portátil y luego a la enfermera. Esta entendió la mirada de Julio y le dijo: sí, ese es su brazo. Está programado para ser llevado al quirófano a las 2 de la tarde. Los médicos ven buenas posibilidades de reinsertarle su brazo. Y ahora, ¿sí puede decirme cómo se siente? Julio la miró con resignación y le respondió, peor que la primera vez que preguntó. A decir de los médicos, la operación fue un éxito. Los vasos sanguíneos, los terminales nerviosos, los músculos y tendones habían sido conectados y reparados en un 90%. Un resultado más allá de lo esperado. Cuando Julio salió de la anestesia, lo primero que hizo fue preguntar por su brazo. Y le dieron la buena noticia. Le dijeron que en un mes más o menos ya empezaría a recuperar las sensaciones y la movilidad. Pasaban los días y todo parecía ir bien. Los médicos estaban más que complacidos con los avances que veían en la recuperación de Julio. El brazo mostraba un buen color, la circulación de sangre estaba en niveles óptimos y hasta las cicatrices propias de la operación estaban sanando a un ritmo mayor al esperado. Pero había un problema. Julio insistía en que ese no era su brazo. Los médicos lo atribuyeron al trauma y pensaron que en un par de semanas todo pasaría. Pero no fue así. Las cosas fueron empeorando hasta el punto de que Julio permanecía sedado casi todo el día por el temor de los médicos de que cumpliera con su amenaza de arrancarse el brazo. Al final pasaron los meses y Julio poco a poco pareció adaptarse a su nueva situación. Luego de una junta médica decidieron que ya podían darlo de alta. Durante la última entrevista se le había visto tranquilo y dio señales claras de que parecía haber superado su trauma. Julio salió del hospital una tarde lluviosa y se montó en el taxi que lo llevaría a su casa. Durante el viaje iba callado y pensativo. Al bajarse y agradecer al chofer, agregó sin motivo y mirando al cielo: lo poco que tendré de vida será gris como esta tarde. El chofer no dio mayor importancia al comentario. No sabía el contexto que Julio lo decía, y al final tampoco lo conocía como para preocuparse por sus palabras. Las siguientes semanas fueron una tortura para Julio. Aún la más fútil de las actividades era un tormento. Luchaba con un brazo que no le obedecía, que se negaba a responder a sus requerimientos. No podía ni peinarse, y no hablemos de tareas más íntimas como bañarse. Le resultaba casi imposible controlar un brazo que actuaba con voluntad propia. Más de una vez recibió un puñetazo o una cachetada cuando intentaba hacer algo que el brazo no quería. Un día, como posible solución, decidió amarrarse el brazo al torso. Pudo realizar algunas tareas, pero los estremecimientos y sacudidas del brazo tratando de liberarse de sus ataduras terminaron por lanzarlo al piso, ocasionándole un fuerte golpe en la cabeza que lo hizo que se desmayara. Cuando despertó, el brazo se había librado de sus ataduras y le apretaba fuertemente la garganta intentando asfixiar. Logró zafarse dando una vuelta sobre sí mismo y haciendo que el brazo quedara bajo su cuerpo. Entonces pensó en una solución definitiva. Tenía que arrancar ese brazo de su cuerpo. Solo así tendría paz. Lo planeó detalladamente. Construyó un artilugio parecido a una guillotina. Abrió un agujero de madera por donde metería el brazo y luego, a través de una guía ingeniosamente dispuesta, dejaría caer una pesada hacha de carnicero. Eso debía bastar para cortar el brazo desde el hombro y librarse de él. Extrañamente el brazo, al contrario de la mayoría de las veces, colaboró y no dio ningún problema. Llegado el día, dispuso del aparato que había construido junto a una silla. Metió el brazo en el agujero. Se tomó un largo trago de licor para coger valor y justo cuando iba a soltar la amarra del hacha, el brazo se empujó contra él, haciéndolo caer de la silla y librándose así de ser cortado. Parecía como si a última hora el brazo hubiera tenido un ataque de cobardía. Pero Julio estaba decidido. Se levantó y volvió a intentar meter el brazo en el agujero varias veces. Por fin, después de mucho batallar, lo logró. Para asegurarse el aparato, pasó una cuerda a través de su torso y la amarró con fuerza a la base de la silla. Logró así inmovilizarse. Y luego de darse otro trago de licor, soltó la amarra del hacha que cayó con fuerza sobre él, cortando el brazo de cuajo. Luego, junto a la silla donde se había amarrado, cayó al piso y se desmayó. Una semana después, los vecinos de Julio llamaron a la policía debido al fétido olor que salía de su apartamento. Al llegar, se encontraron en medio de la sala el cadáver de Julio con el brazo cercenado y amarrado aún a la silla. En su cuello se notaban claramente signos de que había sido estrangulado con una fuerza descomunal. Vieron el aparato y dedujeron de inmediato lo que había sucedido.
aunque no le encontraron ninguna explicación. Al final, para no complicarse la vida, declararon la muerte de Julio como un suicidio, y a pesar de no haber encontrado el brazo cercenado por ninguna parte, se limitaron a recoger el cadáver y a cerrar las investigaciones. Los empleados del turno de la mañana del cementerio de veteranos notaron sorprendidos que en una de las tumbas había sido removida la tierra. Al acercarse más, vieron que alguien había abierto un agujero que parecía llegar hasta el fondo de la fosa. De inmediato llamaron a su supervisor, quien ordenó cavar la tumba para ver de qué se trataba. La sorpresa y el desconcierto fueron mayúsculos. Cuando al llegar al fondo del sepulcro, se encontraron con un brazo ensangrentado reposando sobre la tapa de la urna. Suscríbete. Después de un tormentoso divorcio, Magdalena tuvo que irse a vivir junto a su hija Rocío, de 6 años, a un lugar distinto al que estaba acostumbrada. La pequeña casa constaba de 3 habitaciones, una donde dormía Magdalena, otra donde dormía la niña y otra pequeña, sin ventanas, oscura y sin siquiera un bombillo. Como no había dinero para hacer arreglos mayores, Magdalena decidió dejar esa habitación para guardar trastes. Poco a poco se fueron acomodando a su nueva forma de vivir y a sus limitaciones. Una tarde que Magdalena estaba especialmente cansada, se quedó dormida en el sofá de la sala. Cuando despertó, 1 hora después, vio que la puerta de la habitación oscura estaba abierta. Con la luz que entraba desde la sala, pudo ver a su hija sentada en el centro de la habitación, con sus juguetes dispuestos como cuando juega a la casita. Pero hablaba con alguien. Magdalena se paró del sofá, se dirigió a la habitación y desde la puerta le preguntó a su hija, ¿con quién hablas? La niña, con toda su inocencia, le respondió, con Maya, mi nueva amiga. Magdalena no hizo ningún comentario, solo sonrió y se dio media vuelta con dirección a la cocina. Ella sabía que los niños suelen tener amigos imaginarios, y más en la situación en la que estaba su hija, nueva en un barrio donde no conocía a nadie. Todas las tardes la pequeña Rocío se sentaba en medio de la habitación oscura a jugar con su supuesta amiga imaginaria. El hecho se había convertido en una costumbre. Esto no preocupaba a Magdalena, al contrario, estaba de alguna manera agradecida. Eso le daba un par de horas de paz y tranquilidad en su ajetreada vida. En cierta ocasión, Magdalena notó que su hija tenía mucho rato hablando sola, más de lo normal. Esto le causó curiosidad y entró a la habitación. Le preguntó a su hija de qué hablaba. Rocío le respondió que hablaba con Maya, cosas de niñas, y que ella no quería que nadie supiera. Magdalena sonrió ante la ocurrencia de su hija y se fue a la cocina a preparar la cena. En una oportunidad, la niña fue invitada al cumpleaños de una amiguita. En la fiesta se habían organizado algunos juegos con premios. Rocío se ganó un pollito en la competencia de la silla fantasma. Llegó a su casa muy contenta con su pequeño animal. Al día siguiente consiguió una vieja caja de zapatos y le hizo una cama al pollito. Como todas las mañanas, Magdalena salió a trabajar. Dejó a su niña en el colegio muy temprano y siguió su camino. Una vecina con la que había hecho amistad y cuya hija iba al mismo colegio que Rocío, la recogía a las 2 de la tarde y la dejaba en su casa, siempre comprobando que la niña almorzara y se pusiera a hacer sus tareas. Luego se iba a su casa y Rocío quedaba sola hasta las 5:30 de la tarde cuando llegaba su madre. Ese día la niña apuró su almuerzo y se puso a hacer las tareas de inmediato. No podía esperar para enseñarle su pollito a Maya. Una vez terminadas sus obligaciones, tomó la caja de zapatos donde guardaba su pequeña mascota y se dirigió al cuarto oscuro. Abrió la puerta y se sentó en el centro de la habitación con la caja delante de sí. Magdalena llegó como siempre puntual, a las 5:30. Apenas entró por la puerta, vióse a la habitación oscura y pudo ver allí a la pequeña Rocío sentada. Al contrario de lo que era costumbre, esta vez la niña estaba callada, inmóvil y con la mirada perdida. Se acercó asustada, y cuando estuvo en el umbral de la puerta, quedó paralizada ante la escena que vio. Dentro de la caja de zapatos estaba el pollito, o lo que quedaba de él, masacrado de manera horrible. Apenas se podía reconocer. De las pequeñas manos de su hija goteaba la sangre del pobre animalito. Magdalena no podía reaccionar.
había quedado petrificada ante el horror que estaba presenciando. Luego de unos segundos de un perturbador silencio, Rocío levantó la mirada hacia su madre y sin expresión en el rostro le dijo: «A Maya no le gustan los pollitos». La madre desesperada tomó a su hija y la llevó al baño para darle una ducha y limpiarle la sangre que había salpicado por sus manos y su cara. Luego la llevó a su cuarto y la acostó en la cama. Regresó al cuarto oscuro y dispuso de la caja y el pollito muerto, metiéndolos en una bolsa negra y arrojándolos a la basura. Después limpió y cerró el cuarto y se acostó junto a su hija, que ya se había dormido. Al día siguiente, Magdalena llamó a su trabajo informando que se sentía enferma y que se tomaría el día. Luego llevó a la niña al colegio y regresó a su casa. En el camino se encontró con un joven que le había ayudado con la mudanza y le encargó que pusiera una aldaba y un buen candado para cerrar bien la puerta del cuarto oscuro. Cuando Rocío llegó del colegio, no se sorprendió de ver a su madre en la casa antes de tiempo. Se dirigió directo a la cocina donde tomaba el almuerzo y se sentó a la mesa sin decir una palabra. Su expresión era fría y perdida. Magdalena, ante el temor por lo que había sucedido, no se atrevía a decir nada. Así pasaron la tarde, ambas en silencio. A la hora de acostarse, Magdalena llevó a su hija al cuarto, la acostó, la arropó y le dio la bendición. Se dirigía a la puerta ya para apagar la luz y salir del cuarto cuando su hija le dijo: «¿Qué le hiciste a Maya? ¿Por qué no vino hoy?» «Olvídate de Maya, no la volverás a ver», respondió su madre. Durante más de una semana todo estuvo tranquilo en la casa. Magdalena hizo un esfuerzo para inscribir a su hija en actividades extraescolares. Así la niña asistía en las tardes a clases de danza lunes, miércoles y viernes y a karate martes y jueves. La vida de ambas parecía normalizarse. Ya Rocío nombraba cada vez menos a su amiga imaginaria. Parecía haber quedado atrás aquel terrorífico hecho del pollito y todo lo que significó. Una noche Magdalena se despertó en medio de la madrugada. Sintió una presencia en la habitación. Cuando encendió la lamparita de noche, vio a su hija parada al pie de la cama. La actitud de la niña le recordó aquella tarde. Rocío estaba de pie, inmóvil, sin expresión en el rostro y con la mirada perdida. Enseguida Magdalena preguntó: «¿Qué te pasa, hija? ¿No puedes dormir?». A lo que la niña respondió: «Maya está en el cuarto». Sorprendida, Magdalena preguntó: «¿Cómo lo sabes?». «Yo lo oí. Estaba llorando. Creo que se siente sola». La respuesta de su hija hizo que a Magdalena le corriera un sudor frío por la espalda, pero disimuló delante de su hija. Le dijo que eso solo había sido una pesadilla y la invitó a dormir en su cama esa noche. La niña aceptó de buena gana y se quedó dormida casi de inmediato. Magdalena se paró de la cama con mucho cuidado para no despertar a su hija y se dirigió al cuarto oscuro. Se paró frente a la puerta y luego de unos segundos escuchó el llanto lejano de una niña. No podía creerlo. Pensó que tal vez su mente le estaba jugando una mala pasada. Quizás se sugestionó con la pesadilla de su hija. O a lo mejor era otro sonido que se confundía con el llanto de una niña. Para cerciorarse, se acercó a la puerta y pegó el oído. En efecto, se oía el llanto de una niña dentro de la habitación. Pero luego de un momento el llanto fue disminuyendo hasta que se silenció por completo. Estuvo un rato pegada a la puerta, pero como ya no se oía ningún ruido, decidió retirarse. Un fuerte golpe sonó contra la puerta. El susto hizo que Magdalena diera un salto hacia atrás, perdiendo el equilibrio y cayendo sentada en el piso. Miraba hacia la puerta llena de miedo y con los ojos casi desorbitados, cuando notó que una figura caminaba hacia ella en medio de la oscuridad. Cuando estuvo frente a ella la reconoció. Era su hija, que después de mirarla unos segundos le dijo: «Te lo dije, Maya está en el cuarto». En un arrebato Magdalena se paró del suelo, levantó a su niña en brazos y salió a la carrera de su casa. Fue directo a la casa de la vecina y tocó la puerta desesperadamente. Su amiga abrió y al verla en el estado en que se encontraba no dudó en dejarla pasar. Ya tranquilizada le contó a su vecina lo que había pasado y los antecedentes. La amiga restó importancia a lo que le contó Magdalena, diciéndole que seguro todo tendría una explicación, que no se preocupara. Pero el esposo de la vecina, que se había despertado con el escándalo, dijo muy serio: «Debes contarle la verdad. Ella debe saber a lo que se enfrenta». Luego de pensarlo por unos segundos, la mujer decidió contarle a Magdalena una historia. Hace algunos años atrás vivió en ese caso una pareja algo extraña con su hija de unos 6 años. Durante el día la casa estaba en silencio.
pero en las noches se escuchaban ruidos. Eran como golpes, quejidos. A veces sonaba como si arrastraran pesados objetos, otras como si corrieran alrededor de la casa. Eso duraba hasta las 3 de la mañana. Luego había silencio. Aunque algunos decían que si se prestaba la debida atención podía oírse el llanto de una niña muy bajito. Vivieron aquí durante unos 6 meses, luego se mudaron. Algunos vecinos insistían en decir que aún se escuchaba el llanto de la niña todas las noches a partir de las 3 de la mañana. Al principio solo unos pocos lo oían, pero con el pasar del tiempo cada vez más personas oían el triste llanto. Hasta que un día llamaron a la policía. Llegaron 3 patrullas. En total 6 efectivos estaban pegados a la puerta de la casa tratando de oír algo hasta que uno de ellos dijo: «La oigo, sí la oigo». Con rapidez los 6 hombres se afanaron en tirar la puerta. Una vez derribada recorrieron la casa buscando a la niña hasta que por fin la encontraron. Un escalofrío les recorrió el cuerpo cuando uno de ellos abrió la puerta y alumbró con su linterna dentro del cuarto. Pudieron ver el espectral cadáver de una niña momificada, ataviada con un impoluto vestido blanco. Jamás se supo cómo murió, ni el destino de sus padres. Lo que sí es cierto es que cada vez que la casa ha sido alquilada, las personas han durado poco tiempo viviendo allí. Y yo te aconsejo que hagas lo mismo, que te mudes. Para Magdalena esa no era una posibilidad. No disponía del dinero que significaba enfrentar una mudanza, y tampoco tenía a nadie que la ayudara. Tenía que enfrentar su problema sola. Entonces decidió que el cuarto, por supuesto, quedaría cerrado. En las noches dormiría con el televisor encendido para así evitar oír el llanto de la niña, y para mayor seguridad puso un pesado armario delante de la puerta del cuarto oscuro. Así evitaría que su hija en un descuido pudiera entrar. Esto funcionó durante un tiempo, pero pasó un mes y fue aún peor. Ahora todas las noches se oían fuertes golpes en la puerta, ruidos de arrastre de pesadas cosas, a veces inclusive cadenas. El llanto se había convertido en un lamento agudo y ensordecedor. Pero lo que más preocupaba a Magdalena eran las largas horas que solía pasar su hija sentada a la orilla de la cama, balanceándose de atrás hacia adelante como si estuviera en trance mientras duraban los ruidos. Magdalena sentía que iba a volverse loca. Para desahogarse le contó a una compañera de trabajo la situación por la que estaba pasando. Esta le dijo sin dudarlo que conocía a alguien que la podía ayudar. Magdalena estaba tan desesperada que le dijo a su amiga: «Llévame de una vez, no aguanto esta situación». Así lo hicieron. Llegaron a una casa vieja y algo descuidada. Les atendió una anciana que parecía tener 1000 años. Magdalena le contó su situación con detalles y la anciana le dijo: «Tranquila, he visto esa situación muchas veces. A las ánimas les gustan los lugares oscuros, descuidados, sucios y desordenados». Luego le dio unas sencillas instrucciones. «Vas a limpiar ese cuarto muy bien. Tienes que hacerlo 3 veces para que no quede nada del pasado y con mucha agua. Luego vas a pintar el techo y las paredes de blanco. Y vas a colocar un bombillo muy fuerte que ilumine el cuarto. Ese bombillo no puedes apagarlo nunca y debes estar pendiente. Si se funde tienes que cambiarlo de inmediato. Y por último la puerta debe permanecer siempre abierta para que entre aire». Luego le dio 2 escapularios y le dijo: «Tú y tu hija deberán llevar puestos estos escapularios siempre. Esto será su protección personal». Ese fin de semana, aprovechando que Rocío estaría con su padre, Magdalena hizo todo lo que le dijo la bruja. Limpió el cuarto, lo pintó de blanco e hizo que un electricista le colocara un bombillo en medio de la habitación. Una vez terminado el trabajo, se dio un largo baño, cenó y se sentó en la sala desde donde se veía la habitación oscura. Estuvo allí un buen rato esperando los resultados de su trabajo. Después de más de 3 horas sentada en la sala, no escuchó ningún ruido, ningún llanto, ningún lamento. El trabajo parecía haber dado resultado. A partir de esa noche, Magdalena y su hija pudieron dormir tranquilas en su casa. Ya Maya no las molestaba. Pasaron los meses. Tanto la madre como la hija habían olvidado aquellos aterradores acontecimientos. Su vida había vuelto a la normalidad y Magdalena había conocido a un hombre, todo un caballero, que las trataba con respeto y se notaba que quería mucho tanto a Magdalena como a su hija. Cuando llegaron las vacaciones escolares, Rocío se iría con su padre. Magdalena y su novio vieron esto como la oportunidad de pasar más tiempo juntos y planearon que el mes y medio que la niña pasaría con su padre, ellos serían de vacaciones a la playa. Reservaron el hotel, fueron de compras y prepararon todo lo que se necesitaría para las vacaciones que tanto deseaban. El día antes de partir revisaron que todo estuviera bien y en orden. Una vez que terminaron, Magdalena le pidió a su novio que se quedara con ella esa noche. Así saldrían los dos juntos al día siguiente.
El hombre aceptó encantado. Una vez que cenaron, dejaron todo en orden y se fueron a la cama. Al estar solo y por primera vez en esa casa, les hizo desear tener intimidad. Magdalena y su novio se daban un apasionado beso cuando éste se separó de ella. Giró la cabeza en dirección a la habitación oscura y dijo: «Eso que se oye es el llanto de una niña». «Suscríbete».